la comían los chanchos, pero nadie le daba. Pero dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hermano, él empezó, dice que volvió en sí. ¿Entienden la palabra volver en sí? Reaccionó, volvió a tomar conciencia. Porque fue un inconsciente, fue un tonto, fue un necio al separarse de su padre. Porque en casa de su padre, ¿qué él era? Él era el hijo del dueño de la hacienda. No era un empleado, no era un jornalero, era el hijo del amo. Pero por su necedad, por su tontería, dejó todo, quiso vivir perdidamente, desperdició lo que su padre le había dado, que realmente no era suyo, sino era de su padre, y agarra y cae en gran necesidad, y ahora que ya malgastó todo, ahora que está en gran necesidad, ahora que está sufriendo, ahora que tiene tanta hambre, mira a los chanchos, quiere llenarse el estómago con las algarrobas, y dice, y volvió en sí, ¿qué me está pasando? ¿Te imaginas al hombre estando ahí, mirando a los cerdos? ¡Ay, tengo hambre! ¿Cómo quisiera que alguien me diga, toma esto, come esto? Pero él estaba ahí y dice que estando en esa gran necesidad dijo, ¡wow! En la casa de mi padre. Mira, dice que él empezó a recordar esto. En la casa de mi padre, hasta un jornalero tiene pan. No algarrobas de chancho, sino pan. En la casa de mi padre hasta el siervo más humilde, un jornalero. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un siervo y un jornalero? El siervo vivía en la casa. El jornalero solo venía a trabajar y después se iba a su casa. Entonces, si tú tendrías que ponerlos en un orden, tú pondrías así, el amo de la casa, sus hijos, los siervos y por último, los jornaleros. Los jornaleros que venían y trabajaban un jornal, un día, no vivían dentro de la casa. Entonces, aún los jornaleros, se puede decir lo más bajo, ellos tenían para comer pan en la casa de su padre los atendía a los jornaleros. Y él antes era el hijo, ¿entiendes? Era el hijo. Él tenía muchos privilegios, pero por su necedad dejó todo, lo desperdició, lo malgastó, y ahora dice, pero en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen esto. Aún mi padre trata bien a los jornaleros y yo acá perezco de hambre. Y dice, ¿qué hace? Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Dice que él se levantó y dijo, no, yo ya no aguanto esta necesidad. Yo iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como un jornalero. No estoy pidiendo que me tomes otra vez como hijo. No estoy pidiendo que me tomes como siervo, sino tómame como un simple jornalero. Y dice que él se levantó y fue hacia su padre. Y dice que a lo lejos, escucha por acá, su padre lo vio. Ahora pregunto, ¿por qué crees que su padre lo vio a lo lejos? Dime, todos los que somos padres en esta mañana, ¿no es así? Que cuando un hijo rebelde sale de la casa no podemos dormir y no tenemos la luz prendida hasta que él llega. ¿No es así, hermano? Que no podemos echarnos tranquilos hasta saber que nuestros hijos estén bien. El día de ayer Rebeca estaba ardiendo en fiebre. Y yo hoy día dormí 1 hora y media porque no podía dormir. ¿Cómo podría yo dormir sabiendo que mi hija podría convulsionar con la fiebre? Más de 40 grados un ser humano puede convulsionar. Mi hija estaba ya en 38 y medio, ya casi 39 grados. Entonces agarré agua, empecé a ponerle paños y a bajarle la fiebre. Por último, a las 4:30 de la mañana la bañamos. Pero pregunta, no, ya Rebeca, ¿estás con fiebre? Bueno, cuídate. No, todos los que somos padres en esta mañana no podemos estar tranquilos si nuestros hijos están enfermos, ¿amén o no? Y imagínate, este padre había perdido a su hijo porque su hijo por necio se apartó de su hogar. Y dice que el padre a lo lejos lo vio, porque es más que seguro que cada día ese padre salió a la puerta de su casa a ver si llegaba ese ingrato y regresaba arrepentido. Pero un día ese ingrato se arrepintió de su mal proceder. Y cuando venía a lo lejos, el padre, dice que el padre le vio.
Y dice que fue y corrió hacia él y le abrazó. Mira, dice versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes qué? No ves al hijo corriendo hacia el padre. ¡Papá, papá! Ves al padre corriendo hacia el hijo. ¡Hijo! Ven, lo abraza, lo besa, lo ama. No ves un padre viniendo diciendo, claro, ¿no? Ahora vienes todo arrepentido como un perro con el rabo entre las piernas. No, ven. No le dijo nada. Fue, lo abrazó, lo besó, dice que fue movido a misericordia. Mira, el hijo dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacarle el mejor vestido y vestirle, ponerle el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijar. Mira, ¿qué dijo el hijo? Cuando el hijo se arrepintió, dijo, voy a ir a mi padre y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él estaría meditando durante todo el camino pensando, voy a decirle eso a mi padre. Estoy arrepentido de mi gran necedad, de la tontería que he hecho. Y cuando el padre, escucha, el padre lo vio a lo lejos, y que el padre corrió, lo abrazó, lo besó, le dijo, hijo, ¿cuánto te he extrañado? Y de repente en ese momento el hijo dice, Padre, escúchame, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llames tu hijo. Y el padre, ya cállate. ¿Sabes qué, hijo? Cállate. No le dejó terminar. Mira la historia, no le dejó terminar el discurso que le había dicho, hazme como un jornalero, no le dejó. Sino en ese momento, pero dijo el padre, sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado a sus pies. Mi hijo estaba muerto y ha revivido, mi hijo se había perdido y es hallado. Cuánto gozo había en el corazón del padre por su hijo arrepentido. Hermanos, hablamos hoy día sobre el recuerdo de mi padre. Sinceramente, hermano, yo no tengo muchos buenos recuerdos de mi propio padre. Porque como ya te he dicho en la mañana, mi padre fue alcohólico. Tengo más malos recuerdos de mi padre que buenos. Por mucho tiempo esos recuerdos lastimó mi corazón y me llenó de amargura. Pero hoy en día doy gracias a Dios que Dios me enseñó a perdonar. Y me enseñó que no soy nadie para juzgar a mis padres. Pero sí, hermano, debemos recordar siempre algo de nuestro padre. Primeramente, hace años yo estaba allá en el INAVI, conoce el INAVI en Arequipa, donde van los niños problemáticos, niños que tienen muchos problemas, delincuencia juvenil, y juntamos casi 8 niños, y son niños más o menos grandes, ya de 13 a casi 14 años, ya pirañitas, y todos cerrados, ellos enojados, y yo les empecé a hablar de la Biblia, les decía, mira hijo, ¿qué pasó contigo? A ver, contemos, vamos, cada uno va a contar su historia. Y yo empecé a contar mi historia, cómo mi padre fue alcohólico, cómo mi padre golpeaba a mi madre, cómo yo me crié en la calle, cómo yo empecé a robar desde los 14 años. Y cuando yo empecé a dar mi testimonio de vida, cada uno de ellos empezó a hablar. Y de repente el jovencito que estaba acá me dice, sí, a mí mi papá me pegaba todos los días, me golpeaba, hasta que un día me cansé y me escapé de la casa. Y el otro empezó a hablar, a mí mi papá me cambió por otra mujer, se consiguió otra mujer, nos abandonó a mí, a mi madre y nos quedamos. Y el otro niño empezó, yo ni conocía a mi padre. Y cada niño que estaba ahí contaba su historia, y cada historia era cada vez más triste. Y al final que cada uno de ellos contaba su historia, yo les dije una cosa, mira, hoy día te voy a hablar de un padre, pero te voy a hablar de un padre, escúchame, que nunca te va a golpear. Te voy a hablar de un padre que nunca te va a cambiar por una mujer. Te voy a hablar de un padre que nunca te abandonaría. Y ese padre es nuestro Dios Jehová. Amén. Hermano, no podemos resentirnos y decir en este día, sí, a mí no me gusta el día del padre porque yo no tuve el padre que yo quisiera. ¿Sabes qué? Tenemos un padre y es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre que siempre ha velado por nosotros. Déjame decirte en esta mañana, vamos a hablar sobre el recuerdo de mi padre. Número 1, debemos recordar su bondad. Mira, escúchame hermano, el hijo pródigo, él recordó la bondad de su padre. Dice que después de haber portado como se portó, después de haber dicho, ¿sabes qué, papá? Estoy cansado de vivir,
debajo de tu casa, debajo de tus órdenes, estoy